Me gustó tu frase de que esta es una legislatura que promete mucho. Y no solo promete mucho, ya está haciendo mucho. Va con un ritmo fuerte. Incluso luego en la calle me ha topado gente y me dice, oye, van rápido, ¿eh? Porque en efecto se han ido tomando decisiones, decisión tras decisión. Y no solo han sido decisiones rápidas, constantes, sino decisiones que tienen que ver con lo que la gente está exigiendo. Hay una empatía entre lo que está decidiendo el Congreso, el Senado, y lo que la gente está esperando. Una agenda centrada en, hasta ahora, dos grandes temas. Uno, el de la austeridad y honestidad, y dos, el tema de la seguridad. Seguridad y justicias, pero sobre todo seguridad. Esos son los dos grandes campos donde se han desenvuelto las decisiones, y viene otro más, que es el tema del bienestar social. Ya la reforma constitucional le daría al presidente de la República una serie de bases para actuar, pero todavía nos faltarán las legislaciones secundarias. Necesitamos la ley que organiza la Guardia Nacional, la ley que para el registro de detenciones, la ley también para sobre el uso de la fuerza, y reformas a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero antes de que empezara la ofensiva del presidente de la República contra el robo de combustible, ya el Senado de la República había aprobado dos reformas que tocaban el tema del robo de combustible. Una reforma para que la extinción de dominio, la figura de extinción de dominio, opere también en los casos de corrupción y robo de combustible, y otra reforma al artículo 19 de la Constitución para que se amplíe el catálogo de delitos graves y se incluya dentro de este catálogo el robo de combustible y la corrupción. Entonces, ya en dos reformas, el Senado de la República había tocado el tema del robo de combustible aún antes de que comenzara esta ofensiva que lanzó el presidente de la República, y que próximamente va a tener una base todavía más fuerte. Ahora, el que robe combustible ya no va a poder salir con libertad bajo fianza. Eso es importante. El Senado fue de los primeros en dar su contribución. Una de las ideas dominantes de esta nueva etapa de transformación del país es la de la austeridad republicana. Y aquí aprobamos, en la primeritita sesión del Senado, aprobamos un plan de austeridad. Y con ese plan de austeridad acabamos con el bono de bienvenida, que eran casi 400,000 pesos que le daban a cada senador por el simple hecho de comenzar funciones en el Senado. Terminamos con el llamado complemento de aguinaldo, que era una duplicación del aguinaldo, 80 días de aguinaldo. Luego también terminamos con el sistema de estímulos por evaluación, que son los llamados bonos de productividad. Y también cancelamos los seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario, los seguros de separación individualizada, bajamos en un 50% los presupuestos de los grupos parlamentarios, bajamos en un 30% los presupuestos de los órganos de gobierno, quitamos escoltas y guardaespaldas, retiramos vehículos que estaban a cargo de algunos senadores con altas responsabilidades, y desaparecimos la peluquería y el salón de belleza que estaba en el Senado. Estoy mencionando de memoria algunas de las medidas, y evidentemente tuvieron un impacto. Ahorramos 1,000 millones de pesos. Este tema de las calificadoras hay que analizarlo bien, por varias razones. Menciono una. Se dice, no hay contrapesos. No hay contrapesos, y las calificadoras que son, y los mercados financieros internacionales, ¿qué más contrapesos? Son contrapesos poderosísimos, son poderes supranacionales. Que las calificadoras nunca vieron mal que hubiera robo de combustible, huachicoleo, que los funcionarios pagaran cirugías plásticas a costa del erario, que hubiera saqueos como el Pemex Gate, en fin, eso las calificadoras nunca lo vieron. Y ahora que se está recuperando el combustible, las calificadoras modifican su calificación sobre Pemex y sobre México. Eso quiere decir que
esas calificadoras necesitan conocer la realidad de los países a los cuales califican. Sería bueno que se acercaran más a México, pero también nos indica que en esas calificadoras hay grandes intereses también. Ahora empezó un debate a partir de ciertas críticas que se le han hecho por funcionarios, legisladores y por el propio presidente de la República a organismos como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y entonces saltan algunos de los críticos del gobierno y dicen, están atacando las autonomías, están vulnerando las autonomías. Y yo me di a la tarea de explicar, primero, que no son iguales unas autonomías y otras. Y hubo quien dijo, no, es que todas las autonomías son sagradas, son iguales. No es así. Históricamente una cosa son las autonomías que son producto de grandes luchas sociales y otra cosa son las autonomías que son fruto de las presiones de los mercados. En realidad tienen historias distintas y connotaciones políticas distintas, pero en el plano jurídico les estoy demostrando que son diferentes. La autonomía de la CRE y de la CNH, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no está en la Constitución. A diferencia de la autonomía universitaria, de la autonomía de los pueblos indios, de la autonomía de la Ciudad de México, de la autonomía del INE, todas esas están en la Constitución, pero la autonomía de los órganos reguladores de energía no está en la Constitución. La Constitución dice que estas comisiones son dependencias del Poder Ejecutivo Federal y que se organizarán de acuerdo a lo que diga la ley. Y es una ley secundaria que está por abajo de la Constitución la que les da la autonomía. Autonomía técnica, operativa y de gestión. No tienen autogobierno, no tienen territorio propio, no tienen poderes y no tienen independencia. Entonces, evidentemente que una cosa son las autonomías y otra cosa son las otras autonomías. En el caso de las estancias infantiles, hay observaciones importantes que se han hecho ya desde hace años pasados sobre, por ejemplo, la infraestructura de estas estancias, ¿no? Algunas de ellas se han colocado en condiciones que no son óptimas. El problema aquel de la guardería ABC precisamente se dio porque no había un edificio construido para hacer una estancia infantil, sino se trataba de una instalación improvisada, una bodega. Entonces, eso es parte de las observaciones que se han hecho. Se han hecho observaciones sobre el bajo costo que tienen estas estancias infantiles frente a la inversión que implican guarderías bien hechas. Es una relación de 10:1. O sea, una guardería del IMSS, del ISSSTE, implica una inversión 10 veces superior a la de una estancia infantil de estas que son subrogadas. Ese es un segundo cuestionamiento. Y hay otro cuestionamiento que se ha hecho sobre la idea de que no se compensan el número que se afirma tener en cada una de las estancias con la realidad en todos los casos. De hecho, aquí en el Senado se han presentado iniciativas también en el mismo sentido. Y ya en su momento hubo una declaración de la presidenta de Morena, Jacob Polemski, en este mismo sentido forma parte del proceso de austeridad republicana. Muy importante. No puede haber austeridad en todos lados, pero en los partidos no. Recorten los órganos autónomos, recorten los órganos legislativos, recorten la presidencia de la República y en los partidos políticos no hay recorte, ¿no? Tiene que haber también reducción del presupuesto de los partidos políticos. Hemos hablado sobre eso ya. Entonces, ha sido una de las propuestas que hemos planteado. Yo la he planteado también en lo personal, desde la campaña hablé de ese tema. Se tiene que ahorrar en todos los frentes y los partidos políticos también tienen que cortar una flor de su jardín o muchas flores. Es además una exigencia de la ciudadanía. Esto no quiere decir que se queden sin recursos, pero es perfectamente posible recortar a la mitad, ¿sí? Ahora, la fuerza política que sería más afectada sería Morena. Sacamos adelante la reforma de extinción de dominio, la reforma de delitos graves, la reforma de Guardia Nacional, la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la legislación de seguridad social para las parejas del mismo sexo,
la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sacamos adelante la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque el presidente anterior no quiso publicarla, entonces el Senado la tuvo que publicar. Y por otro lado, hemos sacado una buena cantidad de reformas que tienen que ver con cuestiones de hacienda, cuestiones de educación y cuestiones de derechos, especialmente de grupos vulnerables. Entonces, pues yo creo que ha sido muy intensa la actividad del Senado y ha tenido un cierto toque también simbólico. En las rejas del Senado se exhibieron las fotografías de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. En los muros del Senado se colocaron las primeras letras de oro, porque aquí no había esta práctica de las letras de oro, es nuevo el recinto, y las primeras letras de oro están dedicadas al movimiento estudiantil de 1968. Y como ya mencionaba y ya expliqué, se ha cumplido el programa de austeridad republicana, entonces yo creo que el Senado en esta legislatura ha caminado bastante bien, yo estoy satisfecho, faltan muchas cosas. Ahora tenemos pendiente hacia adelante temas de transformación, por ejemplo, está el tema del fuero y de la inmunidad presidencial, ¿no? Es todo un tema. Está el tema de la paridad mujeres-hombres ante los órganos, en los órganos del Estado. Está el tema también de la consulta y revocación de mandato. Para poner otro ejemplo, vamos a tener el tema que ya empezó en la Cámara de Diputados de la reforma educativa y vamos a tener el tema también de la reforma laboral, que puede ser la primera reforma laboral progresiva en décadas, Entonces, bueno, todavía tenemos muchos pendientes. Yo espero que estos 2 meses que quedan del periodo ordinario de sesiones sean muy fructíferos para sacar estos resultados. En lo inmediato, ¿qué cosa inmediata? Si me preguntaras cuál es la prioridad inmediata, la reforma sobre el fuero presidencial. Hay una iniciativa del presidente, hay que apoyarla. Si él está planteando que el presidente de la República pueda ser juzgado por fraude electoral y corrupción, él mismo lo está planteando, pues obviamente hay que apoyar.